Bajo ese esquema existe la total posibilidad de que los recursos se sigan aprovechando bien, pero también se pueden aprovechar para otros factores, como bien lo señaló el doctor Sánchez. La pregunta es, en el gobierno de la transparencia, hoy, así se le llama el gobierno de Claudio Pavlovich, ¿qué posibilidades hay de que esa junta directiva permita la entrada de más sindicatos para poder hacer más transparente el manejo de las acciones del instituto? Es una pregunta. Bien, maestro, mire, puedo afirmarle, ahora sí le puedo afirmar que el espacio de discusión, de apertura, de información que se ha abierto en esta administración es radicalmente distinta a la que prevaleció en el pasado. Le voy a decir por qué. La ley 38, cuando se reformó, incorporó una figura que se llama Comité de Vigilancia y Fiscalización. Ese Comité de Vigilancia y Fiscalización se instaló en el año 2005-2006 se instaló. En ese comité participan 10 figuras, de los cuales 7 son sindicatos. ¿Sí? Hasta apenas esta administración, en este año, se generaron las condiciones para que la Junta Directiva autorizara la emisión de la convocatoria para que se instale ese comité. Y si ustedes revisan la ley 38 y ven las facultades que tiene ese comité, son casi de la Contraloría. Tiene inclusive más facultades en algunos casos que la propia Junta Directiva, más facultades. Porque mezclaron facultades del director con facultades de la Junta Directiva para dárselas al Comité de Vigilancia. Pero durante mucho tiempo, estamos hablando de 4 años del sexenio de Bush, más los 6 años de Padres, ese comité estuvo enfriado. No, ni siquiera se instaló. Ahora estamos ya se emitió por parte de la Junta Directiva la propuesta de proyecto de convocatoria. Porque esa convocatoria se tiene que publicar en el boletín oficial del gobierno del Estado y se tiene que dar un procedimiento de integración del comité vía insaculación. Y es una insaculación pública, ¿no? Se hace con notario presente. Entonces, es un procedimiento que había sido olvidado entre los 10 años y en esta administración ya se instaló. Ya se iniciaron los trabajos, pues, ¿no? Para que lo que tú comentas, Pancho, que los sindicatos que no tienen asiento en la Junta Directiva participen en la fiscalización de los recursos de la institución. Eso está resuelto. Maestro Sánchez. Bueno, sí, maestro, Juan Manuel del sindicato de CECITES. Yo tengo un par de preguntitas ahí, maestro. Hay una tablita de fideicomiso de pensiones mencionadas que se incrementó de 82 millones a 438 millones. Mi pregunta es, el incremento, ¿cómo ¿es en base a las cuotas del trabajador o en base a las aportaciones gubernamentales? Esa es una. Y la otra es, ¿cómo podría usted explicar el hecho de que sin invertir el dinero de las pensiones nos deja un capital adicional por la inversión que se hace? ¿Por qué ISTESOL está dejando de realizar préstamos a corto plazo? ¿Por qué no hizo los préstamos prendarios en todo el año? Si al final de cuentas va a ganar millones de pesos en la recaudación de final de cuentas hace un año. Al año, si invierte, no sé, 20, 30 millones, pues vienen 3 millones de más. Entonces, ¿por qué dejar de invertir en eso? Si al final de cuentas se va a ver un incremento a no largo plazo, un año, voy a haber reproducido mi capital. Sí. Miren, obviamente la parte que tiene que ver con fideicomiso está separada del componente de créditos. Crédito a corto plazo y prendario tiene su propio gravamen en la ley y entra como un recurso contablemente hablando específico para préstamos de corto plazo y prendarios. No se toma del fideicomiso ni se tiene contemplado que ese recurso entre a fideicomiso. Eso es exclusivamente para pensión jubilación. O sea, están etiquetados para funciones y fines distintos. Ahora,
El hecho de que no se hayan prestado los techos, digamos, establecidos como recursos para prestar, para créditos, no obedece necesariamente a lo que pasó con el fideicomiso, sino más bien obedece a la manera en cómo ingresó el dinero, las contribuciones para el financiamiento de la prestación. Por eso lo que pasó es que en algunos casos no se prestó, o sea, se dejó de prestar a algún organismo, algún ayuntamiento, etcétera, y en otros casos se bajaron los techos. Los techos, por ejemplo, yo recuerdo que se estuvieron aprobando créditos de corto plazo por 15,000 pesos. O sea, dijeron, bueno, es una bolsa de 2 millones, hay que repartirlos en 15 para que les toque a todos algo, ¿no? Pero estaban prestando antes hasta 50, 40, o sea, más. Y en el caso de la acumulación del recurso del fideicomiso, tiene que ver efectivamente con el esfuerzo que hizo la institución, no el Estado, la institución, de aportar lo propio más lo de otros organismos que son autónomos, ¿no? Entonces, evidentemente lo que sigue es digamos, un esfuerzo adicional de la Secretaría de Hacienda para continuar acumulando recursos ahí, ¿no? En el fideicomiso. Espero haber contestado tu pregunta. Quedan volando aquí muchas dudas. Número 1, ¿se irá a recuperar ese dinero que se robaron? Acabó la batería. Ese es el número 1. Número 2, ¿qué no será posible poner 50 y 50% del comité directivo? Porque el de vigilancia puede vigilar cuando ya pasaron las cosas. Entonces, que se haga cambio de la ley, que sea, o reglamento, lo que sea, para que sea 50 y 50%. Y que ese comité de vigilancia esté muy atento a las acciones que se hagan antes de que se usen los recursos. Y por último, que de veras haya transparencia, porque no tenemos confianza en ningún político ya, ¿no? Entonces, que sea transparente todo mes por mes hacia los sindicatos para que estemos atentos los que estamos sindicalizados todavía y podamos evitar más robos. Bien, la seguridad de que se, digamos, se recupere o se rescate o se recree lo que se llevaron, pues obviamente es una demanda de la institución. Si alguien ha estado peleando públicamente porque esos recursos se regresen o se repongan, pues es el propio instituto, ¿no? Eso es un dato que está público. De hecho, el ISTESON ha estado sistemáticamente insistiendo en que se cree un mecanismo de reposición del fideicomiso. Y ese es un dato que no se va a dejar de lado, porque resulta que el asunto no solamente está en un número, está contablemente registrado como ingreso, pues. ¿Estamos de acuerdo? Ese dinero ingresó, se cobró. Si no se enteró es porque, bueno, un gobierno no lo hizo, pero el gobierno que está tiene que obviamente pensar qué va a hacer en ese sentido. Y eso, la institución no ha dejado de lado ese esfuerzo, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que esto ha sido así, porque se ha insistido en que esto se resuelva de fondo, ¿sí? Eso tiene que suceder en el futuro. Es más, yo lo manejaría de esta manera. Me parece que es una necesidad del propio gobierno del Estado para tranquilidad de las finanzas públicas del propio Estado y para que proteja de alguna manera una prestación tan importante, que esto suceda. No solamente es una responsabilidad política, es un asunto financiero y es un asunto de cohesión misma de las finanzas públicas en términos futuros, porque si hoy no lo recrea, en el 2021 va a tener un problema muy serio. Entonces yo no creo que el gobierno del Estado esté pensando en eso, Creo que quieren resolver, están buscando las fórmulas para resolver y nosotros confiamos que así va a ser. La otra cuestión que manejaba en cuanto a
lo del Comité de Vigilancia y Fiscalización. El reglamento, porque hay un reglamento, el reglamento de operación del Comité de Vigilancia habla de informes trimestrales. No está hablando de cuando las cosas ya pasaron, ¿no? Está hablando que al comité se le entrega información trimestral. Así como se le informa la cuenta pública al gobierno del Estado cada 3 meses, al comité se le informan los estados financieros, qué es saldo de pensiones, qué se compró, qué se está gastando. Es un aparato fiscalizador importante. Por eso no lo habían creado, pues. O sea, ¿por qué razón lo han creado en 10 años, pues? Porque hay que rendirle cuentas, y rendirle cuentas a los trabajadores, porque son los que están ahí, ¿no? Entonces, eso ya se hizo. ¿Qué va a seguir en el futuro? Pues que funcione, ¿no? Que funcione y funcione bien. Su reglamento está dado, está publicado en el boletín oficial, la administración del instituto de licitación está convencida de que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? Pues que va a suceder que va a funcionar, ¿no? Porque la parte administrativa y jurídica ya se cubrió, y la parte política, que es la decisión del director de hacerlo, pues también está resuelta, ¿no? Entonces, eso tiene que suceder. Yo veo que usted está representando al gobierno del Estado. Todos los sonorenses sabemos el dinero que se robaron en Inspección, todos lo sabemos. Aquí veo que no es una contestación de que se va a regresar ese dinero. Todos sabemos también cómo sucede. Se habla de transparencia. Yo la pregunta es, eso que usted está diciendo, ¿cree que nosotros como sonorenses lo creemos? Que esto y que esta parte y que lo otro. Sabemos que no lo hay, sabemos que lo predomina y lo que estamos, todos los trabajadores, eso que estamos afectados es por la corrupción que predomina en todos los gobiernos municipales, todo eso que es, la única opción que tenemos como trabajadores es unirnos y luchar por nuestro derecho, porque así nos tenga el discurso y con todo mi respeto. Yo no sabía quién era usted y le pedí la firma para la reinstalación de nosotros y me dijo, me voy a tomar un café. Eso me da cuenta cómo evalen las problemáticas que tenemos en el Estado. Yo no sabía ni usted sabía quién era yo y lo saludé ahí a la entrada. Yo así de veras que se digo como sonorense, como persona, o sea, sé que se tiene el discurso, por eso lo están diciendo, pero creo que cómo estamos nosotros como sonorenses y como trabajadores, que ya estamos hartos de la corrupción que estamos viviendo. El sector salud da su carencia. Sabemos que los médicos no son los malos, sabemos que no tienen la medicina y no tienen los recursos para hacer, igual los maestros, igual los recolectores de la basura, todas las situaciones que estamos afectados. La corrupción llegó a un extremo donde en el doctorado decía un maestro, el sistema político se está poniendo como elefante y va a tronar, y creo que aquí llegó, se apropiaron tanto que nos dejaron sin nada, y lo digo porque me corrieron. Mi sindicato mejor lo compraron, por eso no están aquí presentes. La pregunta es, ¿cree usted que estamos creyendo en la transferencia del gobierno del Estado? Obviamente usted tiene, por lo que estoy viendo, argumentos personales para quejarse y ver esto de otra perspectiva. Obviamente la información que me das o tu posición personal no puedo negártela, porque públicamente se muestra que es un país que tiene muchos problemas con la corrupción, la opacidad y todo lo que está en medio, ¿no? Eso no te lo puedo yo debatir con decirte que no es cierto. Lo que sí te puedo afirmar es que todas las preguntas que me han hecho las he contestado puntualmente con evidencia. Yo dije que el fideicomiso de pensiones se lo llevaron y que lo estamos reponiendo. Y esa tabla que mostré ahí muestra claramente que se está reponiendo. Esa es una afirmación con evidencia. Cuando me habla el doctor del asunto de la preocupación por el asunto del fideicomiso, yo le contesté firmemente que eso es un asunto del contrato que tiene que ver con la manera en cómo se tiene que proteger el flujo de salida de ese recurso, y eso se está haciendo. El maestro Pintor me dice qué pasa con el asunto de la junta directiva. Yo le contesto que hay un contrapeso, que se creó un contrapeso, que ahora lo echamos a andar, que es transparencia, y es transparencia no solamente del punto discursivo, es transparencia del punto de vista de una figura que estaba olvidada, que tenía 10 años creada y que nunca funcionó, que hoy va a funcionar, que se llama Comité de Vigilancia. O sea, la única cosa que yo te puedo decir es que todas las afirmaciones y lo que he contestado ha sido con evidencia, puntualmente, ¿no? Y obviamente
yo soy un asesor del ISTESON, soy asesor pero yo no soy asesor externo. Yo soy un académico que me pensioné y que tengo más de 20 y tantos años trabajando estos temas, ¿no? No, o sea, no, tampoco es un asunto así, viene de testaferro el gobierno del Estado, ¿no? No. O sea, estoy hablando de objetividad, ¿no? Estoy hablando de información dura, información, evidencia empírica, en donde ustedes pueden ver que la administración que llegó está haciendo lo necesario, está haciendo lo que está a su alcance para ir reponiendo, replanteando esquemas que se cayeron. O sea, cuando se me invitó a trabajar, el escenario era de guerra, era un escenario de guerra, ¿viste eso? Cajas y cajas de información desaparecida, recursos que se fueron. O sea, recomponer todo eso en 10 meses, pues es una hombrada, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a atorarle, pues. Hay que seguir trabajando, yo creo que hay que seguir trabajando para que el discurso del gobierno del Estado se cumpla. Esa a mí me parece que esa es la función de nosotros, ¿no? Compañero de azul. Mira, el ISTESON trae alrededor de 60,000 asegurados, trabajadores asegurados, y alrededor de 175,000 derechohabientes, que son los asegurados, más sus familias, más los pensionados jubilados. Ese es el universo, digamos, de población que tiene la institución. 175,000, un poquito más, ¿no? De derechohabientes y un poquito los 60,000 asegurados, ¿no? Lo comento por esto. De alguna manera, estamos sindicatos agremiados en ISTESON, con otra parte de las ponencias de temprano, pues, problemática a nivel nacional sobre la cuestión de seguridad, ¿no? Pero el detalle viene siendo esto, o sea, a mí se me hace un universo de trabajadores a nivel estatal, donde con una presión yo consideraría inminente de 10,000 trabajadores de diversos grupos, ya sea desde el gobierno hasta los municipios, como la compañera, precisamente de CECITES, de universidades, todo a nivel estatal, quisiéramos una manifestación donde presionáramos tanto al gobierno del Estado, en su momento las juntas directivas, toda esa situación que se conforma, para yo creo que poder presionar, aunque la sociedad lo sepamos de una manera puntual por la cuestión de lo que está ahorita en prensa, que sabemos pues que atrapar a una persona, que la otra, la directora del ISTESON, pues a lo mejor con un fuero que tiene ahorita como diputado, senadora, no sé qué estará la señora esa, no se le puede hacer nada, pero el chiste es cómo buscar la manera de volver a tener esa respuesta del gobierno del Estado, que voltee los focos precisamente hacia los trabajadores, que diga, trabajo en la Universidad de Sonora y cada vez que pasa Coapáez, cada vez que pasa el municipio, cada vez que pasa nosotros nos volteamos hacia otra parte y no decimos nada, los problemas de ellos. No lo hacemos conjunto, no lo hacemos de una sola forma, que digamos, la presión y la forma que se está, o se desaprovechó los fondos de las pensiones y jubilaciones, lo mismo como una cosa particular del compañero y no nuestra. Esa yo creo es una parte que tenemos que revivir. Y por lo segundo que comentaba Juanito, un compañero que es jubilado, sí, precisamente, a mí me llama mucho la atención la situación, ¿no? Como vamos al ISTESON. ¿Cómo vamos al ISTESON? Y de hace 28 años que soy agremiado al ISTESON y sigo mirando lo mismo, una casona vieja que de verdad tiene más organización la casa de mi mamá ahí en el Choyal que el mismo ISTESON, que ahora puso centralitas en cualquier parte donde vas y pides tu servicio y primero te tienes que poner una cita 15 días antes para volverte a enfermar después. Y la otra situación de que la infraestructura pues muy deficiente. Tenemos 3 partes detectadas donde aquí en Hermosillo para estacionarte, pues si te doblaste una pata mejor no vayas al ISTESON, porque pues el carro no puede estacionar en ninguna parte. Y menos en la cuestión de Centro Chávez. Pues obvio, un déficit de robo, déficit de estacionamiento, con 10 cajones nomás, y ahora para discapacitados, que no, de verdad, no merecen esa atención, pero sí para los derechohabientes, como lo menciona el maestro, 60,000, a una parte donde lo único que ha crecido nomás ha sido en nóminas y personal, que afortunadamente nos atienden, pero en la cuestión de infraestructura, deficientemente completa.
Entonces, yo invitaría aquí, porque yo me he bastante ese trabajo, maestro, como lo comentó, es cómo vamos a tratar de meternos a resolver problemáticas existenciales del ISTESON, que como trabajadores nosotros somos los que debemos estar exigiendo y deberíamos estar presionando al gobierno del Estado. Y yo lo digo con sinceridad desde hace 20 años para atrás, no ahorita. Pero yo creo que lo que tenemos que resolver ahorita es lo que ya sucedió y tomar cartas en el asunto, pero serias. Y lo invito nosotros del STEU, yo soy secretario de Trabajo suplente del STEU, de cómo buscar una manera de comunicación entre sindicatos y decirles, ¿sabes qué? Gobierno, aquí estamos presentes. Y no lo digo los 60,000 porque a lo mejor sería una locura a nivel mundial que se saliera una población así de exigirlo. Pero sí, mínimamente yo considero que 10,000 trabajadores aquí en el municipio de Hermosillo podemos presionar y exigir al gobierno del Estado que no vuelvan a suceder esas majaderías, porque fue una majadería. Cómo dejaron la situación del ISTESON, que ni hasta una aspirina o un tempra podíamos encontrar, y no me brincaba a la calle y ahí lo tenían, la similar también. Gracias. Gracias. Yo creo que el comentario de la maestra no es una cuestión personal, es una cuestión para todos los trabajadores derechohabientes de cualquier institución de salud. Una de las veces se hizo una licitación para anestesia, no sirvió la anestesia. Me tuve que ir a un médico particular porque me sufrieron para poder sacar